Buen día a todos. ¿Cómo les va? Mi nombre es Ana Cohen, 10 de la mañana del 19 de octubre, un jueves más tarde de lo que usualmente hacemos nuestro House View Global. La idea aquí es retomar el cronograma habitual de nuestra mirada mensual a cómo está comportándose el mundo y su efecto en los mercados. Acá me honra y me acompaña de nuevo nuestro Martín Polo, Head de Estrategia de Cohen, para empezar a analizar un mundo ya desde el lado más de la óptica financiera y de los mercados, que incorpora el dato nuevo de una situación potencialmente bélica de mayor escala en Medio Oriente, y a esto se agrega a las ya sabidas y consabidas incertidumbres respecto de los famosos soft landing, no landing o landing leve en Estados Unidos, una inminente crisis financiera en China, eh, respuesta, digamos, de algunas insolvencias que tienen que ver con el área del real estate allí y el impacto que las altas regulaciones tienen, y la consabida también situación de guerra en Rusia, con sus consecuencias, todo esto en todo lo que tenga que ver con los mercados de capitales. Obviamente yo cada vez lo hago más corto la introducción para no consumir tiempo precioso que tenemos en esta hora. Agradezco la asistencia de todo el mundo, agradezco a Martín por este rato que nos da sacando la mirada de las pantallas para contarnos qué está pensando, y les propongo que me pongamos en los iconos de Q&A y de chat las preguntas que quieran. Yo las voy a ir moderando. Adelante, Martín. Hola, buenos días Ana, muchas gracias por la presentación y bienvenidos a todos. Como hacemos todos los meses, tratar un poco de diagramar todo este seguimiento que afortunadamente le damos mes a mes y nos permite no movernos, no hacer movimientos bruscos, dado que todo el tiempo estamos tratando de no salirnos del camino que habíamos trazado. El título, como te imaginarás, Supertasas, obviamente se refiere al nuevo incremento y esperado incremento que están teniendo, incluso ahora, hoy están subiendo de nuevo los rendimientos de los bonos del Tesoro americano. Obviamente eso es un riesgo para la economía, pero es una economía que aparentemente no está respondiendo a ese aumento de las tasas de interés. Un poco vamos a tratar de ver eso, cómo viene el nivel de actividad, por qué creemos que todavía la suba de tasas no se terminó y todavía tiene recorrido alcista. Vamos a hacer algunos comentarios sobre cómo está impactando este nuevo riesgo geopolítico que se da después del atentado terrorista que tuvimos el 7 de octubre allá en Israel, y cómo se está comportando el mercado, a ver si eso verdaderamente nos está cambiando el foco o no. Vamos a nutrirnos también de esa buena charla que tuviste la semana pasada, Ana, con Ahmed Riesgo, que la verdad que nos nutrió mucho cómo ver el escenario de una región tan convulsionada. Y después vamos a ver un poco, ya entrarle a los mercados, qué está pasando, un mes negativo, un trimestre negativo para el mercado, tanto de renta fija como para renta variable. Así que bueno, vamos a pelotear un poco a ver qué es lo que está pasando y obviamente tratando de responder las inquietudes que tengan cada uno de ustedes. Así que, Ana, si me permitís, voy a compartir pantalla y la presentación. Como ustedes saben, todo esto lo van a tener en el sitio en nuestro blog de perspectivas, así que siempre los invitamos a que lo visiten, donde volcamos todo nuestro contenido, tanto del mercado local como el mercado internacional. Así que, como siempre digo, sin más preámbulo, arrancamos un poquito qué es lo que estuvimos viendo en el último mes, y un poco vamos a arrancar con buenas noticias, ¿no? Las buenas noticias que tuvimos en lo que va de este año. Recién tenemos ya concluidos los datos del primer semestre, ya tenemos todos los países, ya presentaron la evolución del nivel de actividad final del segundo trimestre, y en todos, salvo Europa, que es la excepción en todo en este mapa que estoy poniendo, todos los países
países han acelerado el crecimiento que han tenido respecto al segundo trimestre del año pasado. Lo vemos claramente en Estados Unidos, obviamente después nos vamos a detener un poquito más en qué es lo que está pasando en Estados Unidos, pero la economía, fíjate que de crecer a un ritmo del 1% interanual, en el primer semestre lo hizo al 2,1%. El fondo, ahí le puse, y lo que ustedes ven en el puntito es la proyección que está dando el Fondo Monetario en su último World Economic Outlook. El último es hace la semana pasada. Está esperando que la economía americana este año registre una expansión del 2,1%, así que viene bastante en línea con la proyección. O sea, el fondo, dicho de otra manera, el fondo no ve que la economía americana haga algún aterrizaje en la segunda mitad del año. Lo mismo tenemos con Europa. Europa, obviamente, nosotros el año pasado hemos comentado que la venía sacando bastante barata Europa en cuanto al conflicto bélico y cómo por cuestiones climáticas la inflación no se les aceleró tanto y la actividad tampoco se les derrumbó. Lo cierto es que en el primer semestre ya se sienten mucho más el rigor de esa situación y Europa prácticamente estancó su crecimiento. Cuando lo miramos en términos interanuales, está creciendo por debajo del 1%. El fondo está estimando un crecimiento muy, muy flojo para lo que resta del año, en torno al 0,7%. La buena noticia es que no ven un derrumbe del nivel de actividad en Europa, más allá del contexto tan volátil que están expuestos. Por otro lado, ya entramos a los países que claramente han acelerado su tasa de crecimiento. Es el caso de Japón, está en el primer semestre, fíjense cómo duplicó su tasa de crecimiento en el primer semestre. El fondo espera que mantenga este dinamismo, por eso están esperando que crezca al 2%. Y ya si nos metemos en los mercados emergentes, todos han acelerado el crecimiento. Obviamente está China. Ahora vamos a detenernos un poquito qué pasó en China porque tenemos el dato fresquito de lo que pasó ayer, pero recuerden que China, estamos comparando contra un año malo. Recuerden que China el COVID siguió siguió complicando la dinámica del nivel de actividad durante el 2022, así que estamos comparando contra buenas bases de comparación. No favorece la comparación, pero más allá de eso, la economía mostró un crecimiento del 5,4% en el primer semestre. El fondo espera que crezca al 5%, en línea con lo que cree el gobierno de China. Y por otro lado, después tenemos los nuevos motores de la economía mundial. Ya hemos hablado un poquito de lo que es India, pero si ponemos acá India, podemos poner otros países de Asia emergente la verdad que están aprovechando bastante bien estos cambios geopolíticos que está habiendo entre la tensión constante entre Estados Unidos y China, cómo cómo Estados Unidos está mimando a todos estos mercados, y por eso vemos que India, ya el diferencial de crecimiento entre China e India cada vez se va ampliando un poquito más. China en el primer semestre creció al 7%, bastante por encima a lo que lo venía haciendo en el segundo trimestre del año pasado. Finalmente tenemos nuestros amigos de Brasil, que también aceleraron el crecimiento un poquito más gradual. Obviamente a ellos les influyó y mucho, tuvieron suerte en temas de la cosecha. Obviamente el PBI agrícola en Brasil les contribuyó bastante a este crecimiento, pero es una buena noticia que Brasil en el primer semestre haya mostrado una expansión de casi el 4%. El fondo es un poquito más amarrete en las perspectivas de crecimiento para este año, estimando una alza del 3,1%. Acá los pongo para verlo en el margen. Esto lo pongo porque hay muchas veces confunde, o por lo menos suele confundirse qué es lo que miramos. Una cosa es mirar el trimestre contra el trimestre anterior anualizado, que es así como nos muestra el crecimiento Estados Unidos. Otra cosa es verlo interanual, es decir, el mismo trimestre contra el mismo trimestre del año anterior. Acá lo que vemos es lo que está pasando en el margen, donde acá juega un poco la estadística en cuanto a cómo logramos desestacionalizar cada una de las series. Lo digo eso porque fíjense cómo Brasil, uno si mira el segundo trimestre, parecería ser que creció muchísimo menos, que de hecho lo fue, que respecto al primer trimestre, pero es cuando ahí en el primer trimestre en Brasil pega mucho el PBI agrícola, y obviamente una vez que sale la cosecha del espectro, Brasil tiene una tasa de crecimiento mucho más moderada. Pero lo bueno es que si vemos la primera mitad del año vino muy bien.
La buena noticia que tuvimos ayer, había bastante expectativa con este dato, es qué pasó en China en el tercer trimestre. Hagamos de cuenta que le creemos a China, porque obviamente es muy difícil que un país pueda tener su perspectiva, su PBI trimestral a un mes vencido. Siempre por lo general se tarda un poquito, pero bueno, todos usamos la misma información y lo que mostró el gobierno chino es que si lo medimos en términos anualizados, es decir, lo que varió en el tercer trimestre contra el segundo trimestre y esa tasa la anualizamos, nos da que la economía creció al 5,3% anualizado. Esto es una aceleración bastante importante respecto al 2% que había sido en el segundo trimestre, y si comparamos en lo que va del año contra el tercer trimestre del año pasado, muestra que la economía china se expandió un 4,9%. Si vemos el 5,3%, el 2% del segundo trimestre y el 9,5% del primer trimestre de este año, bueno, podemos ver que la economía está con tener un crecimiento del 4,4% en el cuarto trimestre, va a haber logrado ese 5% objetivo que se trazó el gobierno. Obviamente, Ana, para ver esta columna que ahí subió, que ahí se recupera, no fue gratis. Obviamente acá tenemos una política muy expansiva que hizo el gobierno chino, puso toda la carne al asador, porque básicamente el problema que está teniendo China tiene una burbuja inmobiliaria que no logra digerir, y eso obviamente todo el componente de inversión inmobiliaria le juega muy en contra a ese PBI, entonces tiene que generar otros factores expansivos para el consumo, en el caso de viajes, turismo, también todo el consumo de servicios, se está recuperando y es lo que le da soporte a ese crecimiento en un contexto también que, recordemos, China estaba bajando las tasas de interés también para fomentar el crédito de las familias y así aumentar el consumo. Así que eso es como que ayer había mucha expectativa con este número porque un poco el mercado creía que eran insuficientes estas medidas, entonces, bueno, el hecho de que haya salido por encima de lo esperado obliga a recalibrar e incluso saca un fantasma en el corto plazo de lo que puede ser este frenazo de la economía china y el derrape negativo que tenga sobre el resto de la economía global. Con eso cerramos el resto del mundo que llamamos para nosotros, que es nuestro foco siempre está en Estados Unidos. Y en esto, la verdad, acá, Ana, venimos todo el año, hemos venido comentando la fortaleza que está mostrando el nivel de actividad en Estados Unidos. Todavía no tenemos el dato del tercer trimestre, pero viendo los indicadores adelantados y viendo la proyección tan finita que hace la Fed de Atlanta, el famoso Nowcast de Atlanta, que nos acompaña desde hace mucho tiempo, está estimando que en el tercer trimestre la economía habría logrado una expansión del 5,4% anualizado, ¿no? Esto es, la verdad, es un datazo, es una muestra, también es un dolor de cabeza para la Fed, si quiere, en ese sentido, básicamente por eso el número de supertasas, ¿no? ¿Cuál es la dosis de tasas de interés que necesita esta economía para bajar ese crecimiento? No para bajarlo porque sí, sino porque, como vamos a ver más adelante, la batalla contra la inflación todavía No no está está terminada. terminada. No está terminada, y obviamente esto lo que hace es que obliga a replantearse, no sabemos si les estamos acariciando el hocico a un león, o si verdaderamente la economía los canales de transmisión de la política monetaria se han debilitado. Así que vamos a tratar de argumentar por qué la suba de tasas todavía no está llegando al nivel de actividad, y por ende, por eso la inflación le está costando mucho más en bajar. Quedémoslo con lo bueno, en principio, que es esta aceleración del crecimiento. Fíjate, Ana, que yo les comentaba que la estimación de crecimiento del fondo apuntaba a un crecimiento del 2,1 para este año. Bueno, con el 3,1 que estaría dando el tercer trimestre, obviamente se queda corto. Por lo tanto, seguramente la economía americana va a crecer este año por encima a lo que lo hizo el año pasado y por encima de las estimaciones, y eso es una buena noticia. Es decir, por eso hemos pasado del soft landing hemos descartado el hard landing, hemos descartado el soft landing, y ahora estamos en esta etapa de, como lo dijimos en el house view pasado, de no landing. La economía No americana, landing for now. claro, no se está dando ese frenazo del nivel de actividad, porque ¿qué es lo que quiere ver un poco el consenso? Bueno, que la actividad
frene, la Fed se asuste y esto permita bajar las tasas de interés y con eso volver a ese mundo feliz que tuvimos hace la década pasada, en los cuales las tasas de interés estaban ultra bajas y eso permitía, también era una buena noticia para las acciones. Ahora el contexto cambió y eso es un poco lo que nosotros venimos militando desde hace mucho tiempo, de olvidarse de que las tasas vuelvan a ser en términos reales negativas o incluso neutrales. Vamos a un ciclo de tasas positivas y en torno al 2 o el 2, 2,5%, eso es más o menos el cálculo que hacemos, no porque lo hayamos inventado, sino es porque es más o menos el promedio histórico. Entonces, cuando vemos ahí cuáles son las esquirlas de esa aceleración en el crecimiento, vamos un poquito a rascar un poquito la olla y ver qué nos están diciendo los datos en el margen, y es esto lo que seguimos todos la primera quincena de cada mes, de ver cómo viene la inflación y cómo vienen los datos de empleo. Empezando por los datos de inflación, lo que vemos es que la inflación en septiembre, en agosto ya se había acelerado sustancialmente, en septiembre bajó respecto a agosto, pero sigue por encima de esos 4 trimestres, de esos 4 meses de baja, es decir, vuelve a estar por encima de las expectativas en un contexto en el cual el mercado laboral subió la tasa de desempleo, pero ahí por una cuestión mucho más estadística que freno del nivel de actividad. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Pero entrándole con cuchillo y tenedor a los datos del IPC, recordá, Ana, que acá hemos estado mucho tiempo combatiendo esa expectativa de que se terminó el periodo inflacionario, ahora viene la desinflación, vamos automáticamente al 2% sin hacer nada, y por eso la Fed está siendo demasiada perezosa en bajar la tasa. Bueno, esto es algo que cuando uno mira los números, y sobre todo cuando venimos desde Argentina, que solemos ver el índice de precios mucho más detallado de lo que parece, siempre el mercado le gusta contar alguna historia que son 3 o 4 componentes que me la hace subir, si saco esos componentes, la inflación, no tenemos inflación. Bueno, no es así. Cuando uno saca componentes del IPC, lo que trata de hacer es sacarle el componente volátil a ese IPC, tratando de encontrar la tendencia. Por eso es, pero no para subestimar que algunos precios siguen subiendo, sino es hacerse trampa en el solitario. Pero más allá de esa cuestión, si quieren más de índole teórica, vamos a la práctica. Tenemos que en septiembre el IPC, bueno, ahí me quedó, perdón, medio, dio 0,4. Bueno, pero da 3,7 el interanual, quizás ahí tengo un error de tipeo, pero cuando vemos a la core, eso que quiere ver el mercado, fíjate, Ana, cómo se aceleró en los últimos 4 trimestres. 4 meses, es decir, no quiero decir con esto que estén al nivel de inflación argentina, ¿no? Pero fíjate cómo esa sensación de que la batalla está terminada, bueno, tiene que esperar. Cuando analizamos un poquito más el índice por componente, fíjate también cómo la inflación core con este 0,32% quiere decir que la inflación está viajando al 3,9%, es decir, muy lejos de ese 2,5% que estima la Fed. Si vemos el general, obviamente está más cerca del 5%, y si queremos ver el promedio de los últimos 3 meses, ahí sí el mercado está siendo un poquito más optimista al ver que si promediamos estos 3, la inflación está en torno al 2,4%. Pero, digamos, acá es como que me parece muy, muy apresurado ese análisis. Cuando analizamos la tendencia, está más cerca del 0,3, 0,2,5 que de ese 2,4 anualizado que da el promedio. Acá es un poco lo que te decía, Ana, que si sacamos el componente de vivienda, el IPC es como que la batalla está ganada, ¿no? La inflación, si le sacamos energía, si le sacamos alimentos, si le sacamos vivienda, bueno, tenemos más de casi la mitad del IPC, pero bueno, nos da que la inflación está por debajo del 1%, y ahí quizás es la presión o el lobby, no sé cómo a ustedes les guste llamar, para decir que la inflación, la batalla está ganada. Incluso Krugman salió a decir que la Fed ya hizo todo su trabajo. Cuando lo abrimos acá un poquito, yo quiero detenerme Perdón, acá. comentario aparte que nos Sí. suena, ¿no? Este tipo de artilugios a los argentinos, lo hemos visto antes. Sí, quizás porque estamos más acostumbrados a convivir con que manejar los datos inflacionarios no es
de una vez y para siempre. Los periodos de inflación son periodos complicados de bajar, no por algo siempre el mundo estuvo 80 años tratando de eliminar la inflación, ¿no? Ahora estamos en este nuevo contexto, ya tenemos casi 3 años con inflaciones altas o por encima de los objetivos, y obviamente esto tiene su propia inercia. Cuando el IPC son más de 100.000 precios, no podemos buscar esa bondad estadística en que solamente son dos componentes lo que me lo tiran para arriba. Pero acá hubo algo que quería, quizás para mojar la oreja al mercado también, un poco de buscarroña, pero todo el año pasado el mercado ha estado diciendo que la inflación estaba alta simplemente porque el mercado inmobiliario de Estados Unidos y los alquileres nuevos se estaban renovando a menores precios, y el IPC tenía un lag en captar esa baja en los alquileres. Entonces decía, bueno, una vez que pasados 6 meses este componente de shelter o vivienda va a ser el que le va a traccionar a favor del IPC, por lo tanto la economía iba a ver un cambio o una caída abrupta del nivel de inflación. Bueno, lamentablemente eso no pasó, incluso en septiembre se aceleró, fíjate que está creciendo al 0,6%, es cierto que se desaceleró en términos interanuales, está creciendo un punto menos, pero todavía está lejísimos todavía de todo lo que tiene para bajar, y que eso ayude a que la economía converja a ese nivel de inflación del 2%. Así que todavía acá no quiero desilusionarlos, pero esta batalla todavía sigue en pie. Vamos a ver qué lectura hace Powell de estos números. Ahora habla hoy al mediodía, así que vamos a estar atentos a ver a lo que dice, pero en principio esto no cambia nuestro escenario en cuanto a que las tasas de interés todavía tienen recorrido alcista. Lo vamos a ir repitiendo bastante en lo que queda de esta reunión, porque todos los componentes del IPC, fíjate también, Ana, que salud, que era otro componente que nos jugó a la baja, nos permitió bajar, porque ahí había una cuestión metodológica, que los copagos y demás hacía que el índice por salud caiga. Bueno, ahora ya perdimos ese comodín y el componente de salud vuelve a jugar a favor del IPC. Por lo tanto, lo que vemos en estos procesos de reacomodamiento de precios relativos es que la inflación está viajando más cerca entre el 3,5% y el 4% que del 2%, que es el objetivo de la Fed. Por otro lado, hablamos de inflación, pasemos a los datos laborales. Otro buen dato de empleo. Digamos, la verdad que cada vez que vemos que el empleo empieza a aflojar, viene el dato siguiente y lo que hacen es corregir al alza, lo revisan al alza. Fíjate que en junio, julio y agosto se había notado, lo vimos en el House View pasado, cierta moderación, cierto soft landing en la creación de empleo. Había dado 150.000, si mal no recuerdo. Bueno, ahora lo corrigieron y le aportaron 60.000, más o menos 60.000 creación de empleo más, y en septiembre no solo, digamos, dio 336.000, es la mayor creación de empleo mensual desde enero, o sea, marca nuevamente esa fortaleza del nivel de actividad. Y si ustedes me preguntan por qué la tasa de desempleo sube a pesar de estos buenos datos de creación de empleo, siempre tratamos de ir explicándolo, lo hemos explicado varias veces, que la tasa de desempleo es un cociente, y hay dos jugadores que están jugando acá y que el mercado, por lo menos cuando ve los datos de empleo, se olvida un poco, que es la población económicamente activa. Fíjate cómo en el segundo trimestre, en agosto, subió mucho, es decir, mucha gente se volcó al mercado laboral, y con la creación de empleo no agrícola no alcanzó para compensarlo. Por eso es que muchos de los que entraron al mercado de trabajo y no consiguieron trabajo ni en el empleo no agrícola ni en el empleo agrícola, pasaron a considerarse desempleados. Bueno, en septiembre, obviamente, entraron menos personas, esto por lo general hay que verlo más con tendencia, y con esto lo que tuvimos es que toda la creación de empleo no agrícola alcanzó para abastecer esto, y la caída del empleo agrícola, que es un número mucho más volátil, que difícil proyectar.
Pero la conclusión es que acá lo que tenemos es que esta participación laboral todavía tiene recorrido alcista, todavía estamos por debajo de los niveles previos a la pandemia, es decir, el mercado necesita atraer a gente para que, digamos, al mercado laboral, y eso le va a permitir que aumentando, a pesar de que veamos aumento en el empleo, la tasa de desocupación puede subir más cerca del 4%. Pero para que eso ocurra tenemos que tener salarios, no es solamente que la gente porque quiere va a ir al mercado laboral. Y acá, Ana, está, si querés, algo que si querés, la gran ayuda que tiene el nivel de actividad en Estados Unidos, que es, crece el empleo y los salarios le están ganando a la inflación. Es decir, tiene los dos beneficios, que tenemos cada vez más gente trabajando y cada vez más gente que gana más. Entonces eso, lo que llamamos la masa salarial, sigue creciendo. Fíjate cómo este año está creciendo por encima del 3% interanual, cuando el año pasado lo hacía al 2% interanual. Entonces, si tenemos más masa salarial, es decir, más trabajadores y un poco más ricos, lo que vemos es que el consumo sigue traccionando, es decir, el ingreso disponible de los trabajadores o de las familias aumenta, y le tenemos que sumar otro componente. Las familias cada vez quieren ahorrar menos. Entonces, tenemos más ingresos con más propensión al gasto, y eso es un poco lo que soporta el consumo, y por eso es que vemos que cada vez que analizamos el nivel de actividad, vemos que los datos del consumo no aflojan. De hecho, ayer creo, o antes de ayer, si estoy un poco perdido, salieron los datos adelantados de septiembre, y obviamente, perdón, y dieron que el consumo en septiembre dio 0,7. Esto es 0,7 mensual, nominal, por habría 0,03% respecto a agosto. Es decir, el consumo siguió creciendo. Pongámosle los números, si quieren analizarlo, como ustedes quieren. Lo cierto es que el consumo sigue traccionando, y eso es lo que tracciona al nivel de actividad, y es por eso que todavía no vemos que la actividad tenga ese soft landing. Comentario, perdón, que Sí. Martín, te paro ahí un segundo. No necesito una respuesta para este comentario, pero es un escenario desde lo macroeconómico de mucha queja respecto a la inflación, pero también de solvencia y solidez en el crecimiento. Y hago este comentario de cara a que arranca una campaña electoral en Estados Unidos. Lo digo no para meterte en ese terreno, pero sí para que todos tengamos en cuenta que a la situación geopolítica se le agrega la solvencia y la robustez de esta economía. Y un presidente que probablemente vaya a la reelección, y el flanco republicano medianamente dividido con las cuestiones de Congreso. Lo digo porque me parece que es un dato a considerar. Sí, tal cual, Ana, creo que esto es lo que va a jugar. A ver, acá un poco por eso se mira tanto a Powell, si no los demócratas lo deben ver, che, aflojame un poquito con la suba de tasas, porque yo con esto tengo que ganar una elección. Si vos ves, si se mantiene este dinamismo del nivel de actividad, obviamente la presidencia de Biden va a poder mostrar una muy buena Total. performance del nivel de actividad. Va a ser uno de los presidentes donde la economía más se expandió con pleno empleo, con el punto negro que es con una inflación más alta. Así que eso va a jugar. Obviamente también acá hay que considerar que este crecimiento está, si bien tenemos una política monetaria de la Fed mucho más restrictiva, estamos teniendo una política fiscal, que se está hablando de eso, lo hemos visto, recontra expansiva. Eso genera esos debates sobre el aumento del techo de la deuda, y es lo que genera volatilidad en el mercado. Ahora, si querés, estamos como en un impasse hasta el 17 de noviembre, en el cual van a seguir negociando, en el cual se vence este periodo de gracia que se dieron en el Congreso para aprobarle estos gastos que tiene el gobierno para cubrir el déficit. Pero sí, claramente, Ana, va a ser el gran tema a seguir, y sobre todo porque lo hemos hablado también varias veces con vos, como la balcanización que no está teniendo solamente Argentina, sino toda la política global, ¿no? En todos los países donde metemos el ojo vemos que hay
conflictos políticos y esas grietas son cada vez no solo entre partidos, sino también al interior de cada uno de los partidos. Así que bueno, la volatilidad política y geopolítica creo que llegó para quedarse y vamos a tener que estar atentos. Sí. Pero bueno, mientras tanto los datos siguen llegando y si querés acá, Ana, es un punto, si querés, para los que se ilusionan con un soft landing, acá tienen algo como para empezar a rascar, ¿no? Es la dinámica que tuvo el crédito privado en agosto. Tuvimos la primer caída del crédito al consumidor en muchísimo tiempo. Esto es una caída nominal, eso es 3,8% anualizado, por eso es 0,3%, es poquito, pero en términos de millones de dólares se contrajo 15.000 millones de dólares el crédito al sector privado. Es poquito, fue por los créditos a estudiantes que cayeron más de 30.000, mientras que el crédito en tarjetas de crédito sigue traccionando, siguen creciendo muy fuerte, es decir, al 15% anual, así que le ganan a la inflación, le ganan a todo, más allá de, incluso fíjate, Ana, que también todas estas super tasas que vamos a ver no es solamente para los rendimientos de los bonos del tesoro, ¿no? Obviamente esto se traslada a todas las tasas activas de la economía, como es el crédito hipotecario, que ya la tasa a 30 años ya ayer superó el 8%, también tenemos las tasas de las tarjetas de créditos arriba del 20%, pero por ahora eso no está disciplinando al consumidor. Más allá vamos a ver si esto es la punta de un ciclo que arranca de ajuste del crédito o si fue simplemente un accidente estadístico y en septiembre se vuelve a recuperar. Así que bueno, vamos a estar muy atentos. Ese dato va a salir recién el mes que viene, así que un poquito de paciencia. Pero bueno, con esto ahora llegamos al por qué a la supertasa, ¿no? Fíjate acá cómo las tasas han seguido o siguieron escalando. Y van a seguir escalando, tratando de encontrarse con esa tasa de la Fed en la cual hizo una pausa en 5,5%, tenemos el aumento de la tasa de 2 años, el aumento de la tasa de 10 años, todos si lo recorremos a nivel histórico están los más altos desde el 2003, en caso acá no se ve mucho por la escala, pero están todas en los niveles más altos, si querés, en casi 20 años, ¿no? La verdad es un dato a tener en cuenta, siempre lo tenemos en cuenta, pero es un dato para ver la tendencia. ¿Y qué es la tendencia que nosotros queremos ver? Que es el camino de la normalización de la tasa, es decir, ya no me preocupa si Powell dice que va a subir la tasa a 25% más o 25% o la va a dejar ahí. Ya va a ser más anecdótico, mucho más recorrido no le va a quedar a la tasa de la Fed. La mayor preocupación ahora, o la mayor atención que le prestamos es a los rendimientos de los bonos del Tesoro, en los cuales tienen varias cuestiones para subir, digamos, tienen varios factores alcistas. Primero, esta inversión que está teniendo la curva americana, y que debe normalizarse. De hecho, fíjate cómo empezó un leve camino a la normalización. ¿Qué quiere decir? Que en el último mes tuvimos que las tasas largas subieron más que las cortas, por eso siempre nuestra recomendación ahí no es momento de alargar duration todavía, porque todavía esto tiene recorrido para seguir normalizándose. ¿Y dónde se van a encontrar? Como lo decíamos acá, a ver si lo tengo acá. Bueno, se encuentran en los techos, ¿no? Esto ya lo hemos marcado. Siempre que arranca, cuando se estabiliza el ciclo de tasas de interés de la Fed, es donde las tasas se encuentran, ahí se empieza a normalizar la curva, pero como te imaginás, Ana, se empieza a normalizar con las tasas largas más altas de lo que están ahora. Entonces ese es nuestro punto de por qué seguimos esperando para alargar duration en nuestras carteras de renta fija. Como lo ves acá, bueno, acá tienen todas las tasas cómo subieron en lo que va del año. Ayer 4,91, bueno, antes de empezar esta reunión ya estaba en 4,94, veremos a ver qué pasó mientras estábamos hablando, pero está claro, por lo menos nuestra visión es que esto tiene recorrido para seguir largamente por arriba del 5%. Otra de las virtudes que tiene Estados Unidos, esto también es algo que Vox Populi casi, pero fíjate cómo el aumento de la tasa nominal se traslada al aumento de la tasa real, por lo tanto tampoco nos sirven los instrumentos ajustables por tipo de cambio. ¿Qué quiero decir? Y que la expectativa de inflación a 10 años en Estados Unidos no varía. Entonces, todo aumento de tasa nominal se me traslada al aumento de la tasa real y eso es que los bonos que ajustan por inflación, por eso vemos que
que muestran casi la misma tendencia de los bonos de los nominales, ¿no? Entonces, después, con eso quería mostrar un poquito por qué están subiendo las tasas y ahora me voy a meter un poquito, voy a acariciar un poquito esta situación que recién lleva casi 10 días que tenemos de este conflicto y ver qué podemos esperar. Obviamente, Ana, a lo largo de la historia hemos tenido un montón de ruidos geopolíticos. De hecho, estamos lanzando una nota analizando cómo se comportó el mercado en cada uno de estos eventos. Obviamente, cada conflicto tiene su particularidad. La primera reacción es el wait and see, a ver a dónde puede reaccionar, hacia dónde puede ir todo esto. El último antecedente que tenemos de un riesgo geopolítico de magnitudes importantes, si quieren, sin subestimar, ¿no? Obviamente estamos hablando acá solamente de mercado, es la guerra entre Rusia y Ucrania, ya por enero, febrero del año pasado, cómo eso aceleró una tendencia que venía mostrando el petróleo, saltó el precio del petróleo, saltó el precio del oro también, fíjate cómo superó los $2.000 la onza, el petróleo superó los $120, pero contrario a lo que se pensaba en ese entonces, después aflojó, digamos, como que el conflicto, si bien continúa y también es una tragedia humanitaria, el mercado empezó a notar que eso se iba a contener. Fíjate, hay un análisis muy interesante que hizo el fondo en su último panorama de la economía global, en donde analiza cómo los riesgos geopolíticos pueden afectar a los mercados de commodities, en particular básicamente porque está habiendo cada vez más concentración en la oferta de commodities en cada país. Es decir, hay países que son muy importantes en la oferta de determinados commodities y obviamente si hay un conflicto geopolítico en esa zona, obviamente va a disparar el precio de ese commodity, pero no por eso va a arrastrar al resto de los commodities. ¿Me explico? Bueno, acá, por lo visto, por ahora no está pasando eso. Esa hipótesis no está siendo validada por lo que está pasando en el cortísimo plazo. Fíjate que, bueno, el atentado fue el sábado 7 de 7. octubre. Ahí el petróleo ya había caído bastante, porque recordá que habíamos tenido, había pasado de 90 a 80, se habían recuperado los inventarios en Estados Unidos, estaba ese temor de una economía global que crezca menos, así que el mercado le bajó el precio al petróleo, acá estamos viendo el Brent, pero con el atentado, obviamente, y más hablando de Medio Oriente, reaccionó al alza, todavía no recuperó ese valor previo al atentado, no voy a decir, perdón, no recuperó ese valor máximo que tenía antes del atentado. Está en unos niveles, si quieren, expectantes, hoy está cayendo, es decir, no se está dando una dinámica del precio del petróleo al estilo las crisis del petróleo en el 73 y en el 79, ni en el conflicto cuando cuando Irak invadió Kuwait o en la tormenta del desierto, o cuando Estados Unidos invadió Irak y todo eso que pasó a principios de la década del 90. Bueno, por ahora esa situación está contenida. El que sí está tomando aire de esa situación es el oro. El oro ya ahora está casi Te interrumpo, 1950. perdóname Martín, Sí, porque hablamos con Ahmed del tema y me parece que es importante que, bueno, si quieren hacer un análisis más exhaustivo del petróleo, les ofrezco que vayan a YouTube a escucharlo un poco al webinar que dimos la semana pasada con él. A mí me parece que parte de la situación es lo que él explica, que tiene que ver con que el golpe inicial fue a la suba del petróleo básicamente por el susto cuando escuchamos Medio Oriente, pero que hay algunas claves para poder empezar a ver si si el precio o la cotización del Brent escala, producto de algunas cuestiones que se pueden ir dando a medida que se desenvuelve el conflicto, por ejemplo, los cierres de los pases de este a oeste, y la escalada del conflicto bélico en sí, cómo Rusia reacciona, cómo la OPEC reacciona, pero también que parte de esto está medianamente mitigado por
por Estados Unidos, que hoy tiene absoluta soberanía sobre su petróleo, digamos, y está negociando con Venezuela alguna provisión también, digamos. Lo digo porque me parece interesante que lo refiramos a la reunión anterior, antes de que saltes al oro, ya que igual Ahmed coincide con vos, que son dos plays para mirar como hedges naturales de la cartera. Me parece importante que lo refiramos. Sí, es tal cual lo comentaba Sara, un poco es el análisis, luego después de haberle escuchado atentamente esa linda charla que tuvieron, linda por las conclusiones y el view, no tanto por el tema en sí, pero acá si me permitís ahí agregar algo, creo que el factor donde tenemos que poner el foco es lo que es la posición de Irán en este conflicto. Por ahora, un poco el conflicto está contenido, entre varias comillas, entre Israel y Hamás, y todavía la región todavía no se decidió qué es lo que va a pasar. Pero no podemos ser ajenos a la historia en que eso es un polvorín y en cualquier momento podemos tener bombardeos por el norte, puede estar Irán, o sea, es difícil no estar posicionado en petróleo con este contexto, porque seguramente la volatilidad va a venir y tiene más olorcito a que suba, a que vuelva a bajar por debajo de los $80. Porque también tenemos estos componentes de inventarios en Estados Unidos muy bajos, también teníamos la OPEP que había recortado producción, también tenemos que la economía global está creciendo más de lo esperado, o sea, la demanda va a venir mejor, o sea, la historia para el petróleo, sacándola nuevamente lo humanitario, es una buena historia, es una historia alcista, si querés. El oro es más, como siempre digo, es la ambulancia de la incertidumbre, ¿no? Ahora está subiendo, probablemente si la situación se contiene puede ir entre 1900 o ir a 2000, pero en términos de el oro como reserva de valor, es más un trade que una estrategia de largo plazo. Acá no vamos a que el oro va a ir a 2500 o no, por lo menos no lo vemos. El oro es la contracara de la volatilidad, cuando hay más volatilidad el oro reacciona al alza y viceversa, ¿no? Ahora estamos ahí en esa incertidumbre, también había caído mucho, pero si quieren, sigo sin recomendar el oro más allá de alguna reserva de valor que quieran tener o reducir volatilidad, pero no es que el oro va a seguir el mismo camino que del petróleo. ¿Me explico? Entonces, un poco viendo también el oro, viendo esta situación, esa es la película, si quieren, del corto plazo. La película de fondo sigue siendo que con Estados Unidos creciendo y asegurando tasas de interés más altas y por más tiempo, el dólar tiene mucho se sigue fortaleciendo, se siguió fortaleciendo, si estamos tomando el último mes, ya alcanzó los máximos del año, en lo que en el último mes subió un 1,3%. Atención acá, bueno, acá tenemos mala, mala noticia para Argentina, ¿no? Porque el real se haya depreciado o que el dólar se haya apreciado 4% contra el real brasileño es una mala noticia para Argentina porque, bueno, lo vamos a ver más adelante, más en el house local, cómo esa competitividad no solamente la perdemos por la aceleración de la inflación local, sino porque también el real se va poniendo más barato. Entonces, ahí un poco la buena noticia, si quieren verlo en el margen, es que tampoco se fue a 5.50, el real está ahí contenido entre 5.10 y 5.05, así que eso si quieren es como que lo peor ya habría pasado, pero bueno, cuando vemos que el dólar se va apreciando, es una mala noticia para el S&P. Lamentablemente, es decir, esta fortaleza que vemos del dólar, fíjense como tenemos casi el 30% de las acciones que cotizan en el S&P son empresas internacionales, o sea, dependen del ciclo global y obviamente que el dólar pierda competitividad es una mala noticia para las compañías en general. Esa es la correlación que vemos, es decir, si ustedes ven, si vamos a un ciclo en que el dólar se va a seguir fortaleciendo, difícilmente el S&P pueda escapar a esa tendencia. Podrá tener ruido de corto plazo, pero mientras la tendencia del dólar sea al fortalecimiento, la renta variable
en general no va a tener una buena, o no le va a permitir traccionar demasiado, ¿no? Entonces con eso vamos entrando, Ana, al mercado, a qué pasó en el último mes. Fíjate que son todas malas noticias para el mercado, en sentido, más allá de que en lo que va de octubre estábamos teniendo cierta recuperación modesta. Si tomamos los últimos 30 días, la tendencia es alcanzamos el máximo allá a fines de julio y desde entonces el mercado empezó a caer. Ahora estamos, fíjate que recortamos casi 8 puntos la ganancia en lo que va del año. Los bonos, si te he visto no me acuerdo, siguen ajustando. En el caso de los commodities, obviamente con esta situación geopolítica de mayor tensión le permitió recuperar algo, pero tampoco es que son los motores de la rentabilidad de las carteras en un contexto de, como vimos recién, el dólar se mantiene fortalecido entre los niveles más altos del año. Voy acá un poquito más rápido, Ana, por si quieren ver a quién le golpeó más este contexto de ajuste en el mercado de renta variable. Como ustedes lo ven acá, el S&P en el último mes cayó, último mes digo 18 de octubre contra 18 de septiembre, cayó un 3%, algo que siempre se habla mucho, que es esta concentración que tiene el S&P en las siete magníficas, no sé cómo le llaman. Acá nosotros tenemos la posibilidad de ver el índice del S&P, ¿viste? Hacerlo en este caso con las principales 50 empresas de mayor capitalización, y fíjate qué distinto es el camino entre entre las más grandes, y si al índice lo ponderamos a todas igual. Es decir, si hacemos un promedio simple con todas las acciones, fíjate que el S&P prácticamente no subió, incluso cayó. Eso es cierto. También es cierto que si sacamos las 450 empresas que están, tampoco es que todas siguen el mismo camino. Entonces, con esto lo que quiero decir, Ana, es que es cierto la concentración del S&P y demás, pero el S&P ya está repartido, entonces tienen parte de las grandes, de las 7 magníficas repartidas entre los sectores que está teniendo el S&P. Y acá lo vemos como también, fíjate acá que si querés, ¿cómo le llamamos? Esta desilusión que nos llevamos, porque nosotros venimos sugiriendo carteras más defensivas, con sectores que traten de sopesar el riesgo sistémico o el aumento de las tasas de interés, todo eso que pueda afectar, y sin embargo toda esa cartera defensiva no escapó a la tendencia general. Fíjate cómo las empresas de utilities cayeron, también cayó el sector de salud, solamente el sector energético un poco salvó las papas, que con la suba del precio del petróleo logró contener la caída, y en tanto que el sector de comunicación, ahí jugó un poco la buena dinámica que están teniendo Facebook o Meta y Microsoft, que fueron las empresas, si quieren, las que escaparon a la tendencia general y más o menos estuvieron estables. El resto de la renta variable en Estados Unidos no trajo buenas noticias, hay que asumir las pérdidas. Si vamos a los bonos, tampoco tenemos buenas noticias, no solamente para los bonos del Tesoro, que en términos generales cayeron un 3%, sino también en los bonos corporativos. Fíjate cómo los investment grade, que también era o sigue siendo nuestra sugerencia para los momentos de alta incertidumbre, bueno, no escaparon a la tendencia, y obviamente la suba de tasas largas los partió al medio, porque son índices de duración más larga, 7, 8 años, y eso fue lo que hizo que sean los más perjudicados en el último mes y también en lo que va del año. Si bien esta historia que pasó en los últimos 30 días no escapa a la tendencia general que venimos teniendo a lo largo de todo el año. Otra mala noticia para Argentina también es la caída de los bonos emergentes. Por lo tanto, el que quiere estar totalmente defensivo y aprovechar también estas tasas de interés tan altas, sobre todo las de corto, y bueno, seguimos sugiriendo mantenerse en una posición de muy corta duración. Fíjate acá cómo los bonos cortos prácticamente no se movieron y un poco compensaron al que tiene una cartera mucho más corta esa pérdida que tuvimos en el resto de los bonos. Finalmente, el que quiere también, tampoco tengo buenas noticias para el que quiere diversificar su cartera a nivel global. Estados Unidos, dentro de un mundo malo,
es lo mejorcito, es el que menos cayó, 3,6%. Fíjense cómo Europa se lo llevó puesto. Tengan en cuenta acá que también influye la apreciación del dólar, ¿no? Esto hace que a estas bolsas también las complique porque las medimos en dólares y obviamente vemos la eurozona cayó un 5,6%. América Latina, que venía siendo nuestro colchón para la rentabilidad, también cayó, y ahí cuando abrimos América Latina también cayó Brasil, también cayó Colombia, es decir, a todos nos fue mal, no fue un buen mes para las acciones. En los commodities tuvimos, fíjate Ana, un poco lo que comentaba, ¿no? El petróleo, si bien repuntó en los últimos 15 días, todavía está abajo de lo que estaba en un mes atrás, un 3,5%. Todos los commodities operaron a la baja, quizás acá el maíz, tenemos acá, nos está jugando un poquito el clima, pero si quieren no quiero decir despreciable, pero no es algo que nos muestre que pueda revertir la tendencia de todos los commodities. Es con un dólar fortalecido, los commodities tienen más para caer que para bajar. Un poco el petróleo tiene su particularidad y el oro porque en el medio nos están jugando estos riesgos geopolíticos que nosotros creemos que nos van a acompañar al menos por un mes, 2 meses más, seguramente van a estar, la volatilidad va a estar a la orden del día. Y con esto voy terminando, Ana, un poco para comentarles nuestra cartera global. Obviamente, si les digo que anduvo mal el equity y anduvo mal la renta fija, mucho no le podemos pedir a nuestra cartera, más allá de tratar de caer menos de nuestros benchmarks, ¿no? Si vemos lo que cayó el S&P y el índice de bonos agregados, que cayó un 3,5%, nuestra cartera cayó un poquito menos, un 3,3%. Si lo comparamos contra julio, tuvimos una caída del 5,7%, casi la misma a la que tuvo el benchmark, en tanto que si lo vemos contra el año, es bastante amarreta la ganancia que tuvimos del 0,3%. Tampoco es que el benchmark nos dio mucho más, nos dio una suba del 1,8%. ¿Cuál es, si querés, la desilusión de esto? Es que estos son carteras defensivas en las cuales tratamos de reducir la exposición en acciones y acciones fomentando más la posición más en renta fija, y con este ciclo de supertasas, la renta fija todavía, más allá de los cupones que paga, no nos están aportando rentabilidad a estas carteras. Eso es el pasado. La perspectiva a futuro, nosotros seguimos considerando que es un buen momento para no aumentar la posición en el equity con el mundo que se viene, y dado la buena dinámica que tuvo hasta septiembre, ahora está como tratando de digerir todo esa fuerte suba que tuvo en los primeros 7 meses. Creemos que tiene más olorcito a estancamiento en la renta variable, en tanto que la renta fija todavía tiene recorrido bajista en términos generales, pero los índices de menor duración creo que todavía tienen como para contener esa pérdida de rentabilidad, en tanto que para los largos, si bien si los paramos de acá a un año es un buen punto de entrada, lo que quiero decir es que quizás esperando un poquito más podamos tener un punto de entrada un poquito más beneficioso. Así Ir a que buscarlos más abajo. sí, se los puede ir a buscar más abajo porque considerando que la suba de tasas va a continuar. ¿Qué es lo que puede contrastar a qué está expuesto este escenario? Y a que esa situación en Medio Oriente escale fuerte, y eso obviamente impacte en el crecimiento global, y ahí sí se cambia todo, ¿no? Porque ahora ya los ojos no van a estar en la Fed a ver cuánto la sube, sino cuánto la baja, ¿no? Entonces, por ahora ese escenario está contenido, así que esperemos que no pase a mayores ni la guerra ni las consecuencias sobre el mercado, ¿no? Pareciera entonces que nos encontramos en un momento medio de limbo, en el que los equities están en un proceso de toma de ganancias y de reacomodamiento de carteras de cara a unas potenciales subas que todavía no sabemos cuándo van a ser las tasas, con lo cual tenés la caída de los bonos en ese sentido. Pareciera, nada, sentarse y esperar a que aclare un poco el panorama respecto de las tasas, y como vos decís, digo, para resumir, y como vos decís, todo sujeto a que no haya más sucesivos cisnes negros, por decirlo de una manera ya un poco trillada en términos geopolíticos. Sí, Atentos entonces. Sí, Ana, el riesgo geopolítico es algo que tiene que estar
en la cartera continuamente, estamos expuestos a eso. Vamos a ir con una buena noticia en términos de cada vez duran menos esos shocks geopolíticos, ¿no? Lamentablemente el conflicto continúa, pero el impacto sobre el mercado se va conteniendo. Creo que el próximo conflicto que se viene y está siempre rondando por ahí es Eso te iba a decir. Entre Taiwán y China. Taiwán. Algo puede pasar, obviamente son palabras mayores, pero bueno, no podemos, ya bastante tenemos con proyectar Argentina o no vamos a proyectar una guerra allá por Lejano Oriente, ¿no? Y ahí te dejo para que reflexionemos juntos y me ayudes a pensar esto. Coincido con vos en el diagnóstico de que cada uno de estos cisnes negros tiene cada vez impacto más corto en los mercados. Y aunque la volatilidad crece, los impactos son más cortos, desde Brexit en adelante. Yo también tengo la sensación, te pregunto, no es para que me respondas ahora, pero estaría bueno como debate intelectual, si esto no responde también a un contexto como el que hablamos ayer cuando charlamos un rato de oasis en términos de lo que es la plata fácil y disponible, digamos. Cuando vos tenés un colchón de liquidez tan grande en el mundo, es fácil, digamos, es difícil encontrar otros vehículos donde poner esa plata y entonces el mercado absorbe los impactos más rápido porque hay disponibilidad y hay plata barata, que no sé si va a ser el próximo contexto. No quiero ponerme catastrófica porque es más que nada un debate totalmente intelectual por ahora. Sí, a ver, Ana, yo creo que ahí mi percepción ahí es que ya esas contenciones de crisis se hicieron abusando de los estímulos fiscales y monetarios. Entonces, hoy ya llega un momento que la deuda no la puede seguir aumentando al infinito. En algún momento alguien va a Exacto. empezar a dudar. No sé si lo comentamos al pasar también en los factores alcistas que tienen las tasas de interés de los bonos del Tesoro, que no es solamente el aumento, es decir, Estados Unidos tiene que financiar un déficit fiscal que lamentablemente lo aumentó este año, y cuando se da vuelta, ¿quién compra esos bonos? Ya la Fed no te lo está haciendo, ya China tampoco te lo está haciendo. Hoy salió el dato que China redujo notablemente su exposición en bonos del Tesoro americano. Y el privado, o sea, queda el privado y bueno, el privado se da vuelta y te mira, che, mirá, estás con tasa de interés cada vez más altas, el gasto en intereses con una deuda arriba del 100% del PBI, obviamente eso es, el pago por intereses empieza a ser cada vez más importante en las cuentas públicas. Si vos no me mostrás un camino de ajuste, y bueno, yo lo dudo, y creo que el mercado le está poniendo precios a esos escenarios. Si el pánico disciplina, y bueno, esperemos que se estén disciplinando, pero es como Espero. que esos comodines que hemos tenido, al menos ahora los tenemos que empezar a pagar. Bien, nada, como siempre, un placer, un ejercicio mensual que hacemos en Cohen Aliados Financieros con Martín para mirar un poco nuestro house view global, contar esta historia a lo largo del año y los referimos de nuevo, como dijo Martín, a perspectivas.cohen.com.ar. Este webinar va a estar colgado también de YouTube. Mil gracias, Martín. Nos vemos en el local. Que creo que es no la semana que viene, la otra. Votemos con conciencia este domingo y bueno, nos vemos en el próximo House View Global. Gracias, Bueno, muchas Martín. gracias. Hasta la próxima.